¿Qué pasa? ¿Tienes examen de Historia del Arte y no has empezado a estudiar, Pues no te preocupes, porque ha llegado el historiador para ayudarte. En el vídeo de hoy nos situaremos en plena Europa del siglo XI. Hoy veremos el arte románico. Nos situamos a finales del siglo X. Y bueno, antes del contexto histórico, debemos destacar que el nombre del románico se dio en el siglo XIX, debido a que, sobre todo en la arquitectura, este arte tenía una gran semejanza a las características básicas del arte romano, aunque bien es cierto que se desarrolló de una manera muy diferente. Centrándonos en el contexto histórico que vive el románico, Europa vivía en guerras continuas de civilizaciones que buscaban imponer su poder. El Imperio Romano se había dividido en dos partes, el Imperio Romano de Occidente, que desapareció como tal al poco tiempo, y el Imperio Romano de Oriente, que como pudimos ver en el vídeo que os dejamos por aquí arriba, desarrolló un estilo muy característico. El Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V cuando los visigodos alemanes dirigidos por Alarico saquearon Roma y sucesivas invasiones bárbaras provocaron que la parte occidental del imperio se desintegrara por completo. En Oriente, por su parte, el también denominado Imperio Bizantino permaneció en pie hasta el año 1453. Con todo esto, el arte medieval temprano reflejó las diferencias entre el desarrollo de la religión católica en Occidente y el imperio bizantino en Oriente. La religión católica se separó tras el Gran Cisma y el periodo artístico desarrollado desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el año 1000 a.C. se denomina prerrománico, del cual tenéis ya un vídeo por aquí arriba. Y después de esta fecha es cuando se instaura el arte románico. Adentrándonos en las características del románico, cabe destacar que la arquitectura fue el estilo más desarrollado dentro de esta corriente, caracterizándose por su aspecto de solidez y por el uso del arco de medio punto, la bóveda de cañón y de arista. Por este motivo, cuando el estilo comenzó a ser identificado y estudiado en el siglo XIX, se le dio el nombre de románico, al ser considerado una derivación del arte romano. Su desarrollo coincidió con la expansión del feudalismo, la fundación de la orden religiosa del Cister, la reforma de la orden benedictina, que daría lugar a la orden de Cluny, las cruzadas y un intenso movimiento de peregrinaje hacia las iglesias que poseían reliquias sagradas. Si bien es cierto que hablamos del románico como un movimiento artístico único, hay que destacar que se desarrolla de distintas maneras según la localización donde nos encontremos, con características locales propias. Las diferentes disciplinas artísticas, como son la pintura, la escultura o el mosaico, quedaron totalmente subordinadas a la arquitectura. Las paredes de la iglesia estaban cubiertas por pinturas y relieves que tenían una función narrativa: transmitir a los fieles, generalmente analfabetos, los principios del cristianismo. Por ese motivo se ha llamado a las iglesias románicas Biblias de piedra. La manifestación más clara de la arquitectura románica son las iglesias. Muchos de estos edificios albergaban reliquias de santos, consideradas sagradas para sus fieles, y por lo tanto fueron el centro de peregrinación que recibían viajeros de toda Europa. Y es por esto que, para generar un espacio eficiente, tanto para la liturgia habitual como para el culto de las reliquias, durante el románico se desarrolló un tipo de planta con naves laterales, crucero y ábside con capillas, que permitía la circulación de los peregrinos por la iglesia. Las iglesias se orientaban de oeste a este y la forma de esta planta, conocida como cruz latina, se asoció simbólicamente con la cruz de Cristo. Los rasgos más característicos de las construcciones fueron las coberturas abovedadas, normalmente resueltas con bóvedas de cañón corrido y de crucería, aunque en algunas regiones de Francia también se emplearon pequeñas cúpulas para techar los tramos de las naves. El crucero tenía una cobertura en forma de cimborrio, generalmente con techumbre plana. Como ejemplo, podemos observar la bóveda de cañón de la iglesia de Santa Fe en Conques, Francia. Para resistir el empuje de la cobertura abovedada, las paredes eran gruesas y macizas, y sus aberturas estrechas, de forma abocinada. Los muros exteriores son gruesos y están reforzados por contrafuertes exteriores, con ventanas de tamaño reducido que sostienen el peso de las bóvedas. Estos muros pueden ir decorados con relieves geométricos, arquerías ciegas, bandas verticales. Destacamos aquí la iglesia de San Martín de Tours, en España.
Debemos destacar que normalmente cuentan con un campanario situado en la fachada principal, al igual que si existiera decoración exterior, se concentra en el pórtico. Como hemos dicho, la escultura y la pintura estuvieron subordinadas a la arquitectura durante el románico. Es por eso que tanto pintores como escultores eran considerados artesanos que solo contribuían con el objetivo principal, que era el edificio, por lo que estas expresiones no se consideraban relevantes en sí mismas. Centrándonos en la escultura, la manifestación principal fueron los relieves, especialmente los que se ubicaban en los portales de las iglesias. Otro soporte de relieves fueron los capiteles de las columnas. Se trata, en todos los casos, de una escultura sintética, repetitiva y esquemática, sin intención de realismo o naturalismo. Los temas más importantes fueron los bíblicos, sobre todo la imagen de Cristo juez del mundo. Por cierto, sacad el cuaderno de vocabulario, porque esta representación de Cristo como juez del mundo se le conoce como Pantocrátor y se sitúa en el portal principal. También se representaron santos, relatos evangélicos, escenas fantásticas y parábolas. Como obra característica de estos relieves podemos mencionar el tímpano de la fachada occidental de la iglesia de San Trófimo de Arles, en Francia. Pasando a la pintura, debemos destacar que gran parte de ella se ha perdido por el paso de los siglos y han quedado manifestaciones de decoraciones en iglesias realizadas con técnicas del fresco y escasos ejemplos de pinturas sobre tabla e ilustraciones de libros. En Italia son comunes además las decoraciones realizadas con mosaico. Del mismo modo que sucedió con la escultura, la función de la pintura era narrativa, por lo tanto, la mayor preocupación de los artistas era la claridad y la expresividad de las imágenes. Estas toman formas esquemáticas y sintéticas, con rasgos convencionales que se repiten en distintas obras. Algunas de las obras más destacables de esta corriente artística es la Basílica de Madeleine de Bézalel, construida en 1037 en Francia. La fachada sur de la Catedral de Santiago de Compostela en España, conocida como Fachada de las Platerías. Los frescos de la iglesia de San Clemente de Taúl, en España, los mosaicos de la iglesia de San Vital, en Rávena, Italia. Y para finalizar, debemos mencionar que se diferencian tres etapas dentro del románico. El llamado primer románico, que comprende todo el siglo XI y principios del XII, y que tiene su origen en el norte de Italia, aunque más tarde se extendería por el norte de Cataluña y Aragón, así como por el sur de Francia. En este estilo se utiliza la piedra encuadrada pero no pulida. Los templos se cubren con bóvedas pétreas de cañón y horno. Dejan de utilizarse las columnas para emplear los pilares. Las naves son más amplias y elevadas que los edificios prerrománicos, y en esta etapa no existe figuración escultórica. Posteriormente nos encontramos con el conocido como segundo románico, que llega a España a finales del siglo XI y comienzos del XII, y tiene su origen en Francia, aunque sería gracias al Camino de Santiago por lo que se difundiría geográficamente. Se trata de un estilo más armonioso, de gran belleza y equilibrio en las formas, y es la fase más noble del estilo. Su arquitectura es sobria, pero de una gracia y equilibrio no alcanzados en otros estilos. Por último, encontramos el tardorrománico. Este estilo se desarrolla a partir de mediados del siglo XII y comienzos del XIII y evoluciona hacia formas más recargadas y preciosistas. En lo referente a lo arquitectónico, se combinan formas románicas y góticas. La escultura se desprende del carácter simbólico y se acerca de forma decidida al naturalismo. Los monasterios cistercenses fueron un desarrollo espectacular a lo largo y ancho de Europa durante el siglo XII y parte del XIII. Francia fue el foco de estos rasgos peculiares. Allí mismo, esta fase final del románico llevó a la construcción de templos realmente espectaculares por su barroquismo. El mayor ejemplo lo encontramos en la espectacular iglesia de Notre-Dame la Grande, en Poitiers. Sin embargo, en España este estilo se desarrolla de manera desigual. De todas formas, podemos destacar como construcción emblemática la iglesia de Santo Domingo de Soria. Por último y exclusivamente en España podemos encontrar el arte mudéjar, en el que se combinan formas estructurales románicas con decoraciones musulmanas propias de los mudéjares, que iban quedando en los territorios conquistados por los cristianos a los musulmanes. Los volúmenes son básicamente los mismos que los románicos de piedra, limitados por las diferencias de material.
Se utiliza mucho el juego de arcos ciegos, alfices, frisos de esquinillas o ladrillos a sardinel para adornar los muros. Estas nuevas características hacen que pierda la figuración escultórica típica del románico. Lo que está claro de todo este movimiento es que sienta las bases del siguiente gran movimiento. ¿Alguno sabría decir cuál es antes de que subamos el vídeo? Déjalo abajo en la cajita de comentarios y ya que estás, deja tu like y suscríbete. Recuerda compartir el vídeo para que tus compañeros también aprueben. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.